Buenos días. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Hola Fernanda, ¿se escucha bien? Hola, profe, sí se escucha. Ya, qué bueno, muchas gracias. Ya, voy a esperar que se conecten un poquito más y voy a pasar la lista porque hay como 4 personas adentro nomás. Eh, voy a, voy a mostrarles lo que vamos a hacer hoy y quiero preguntarles si queda alguna duda por el trabajo pasado, el que tienen que entregar mañana, ¿sí? Voy a abrir eso para preguntarles, porque esto va a ser como ya lo último, porque ya mañana tienen que entregar ese trabajo, entonces quiero ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. Miren que aquí voy a buscarlo. Ya. ¿Tienen alguna duda en el trabajo? Acá voy a ponerlo aquí. Profe, Dígame. sobre el trabajo en la pregunta, o sea, en el ítem número 2, creo. ¿Vale el desarrollo? O uno lo puede, o sea, el desarrollo tiene que ser como el visto en clase o tiene que ser o sea, uno puede hacerlo como, no sé. Yo, por ejemplo, lo sabía hacer, pero no como usted lo hace. A ver, A acá eso, en esta actividad 2, sí. ya, ¿cuál ejercicio? Eh, quizás dime cómo lo haces y yo te digo si está bien o no. Lo hago factorizando. Ya, y ese, tú te refieres al de acá, del el 3 o el 4, ¿no? Sí. Ya, sí. Sí, bueno, si se hace factorizando pero también les di dos formas, una factorizando y otra a través de una fórmula, ¿sí? Entonces puede ocupar ambas formas, cualquiera de las dos, estará bien. Sí, Profe, ¿se podría ir a buscar esta guía al colegio como para hacer la impresa? sí, pues todo se puede ir a buscar al colegio. Ya, Ya. sí. Pero recuerden que ya el plazo es mañana para entregar el trabajo. Yo hoy día estoy haciendo la clase desde acá, debería estarla haciendo desde el colegio, la estoy haciendo desde mi casa porque estoy un poco resfriada, entonces no quería, el protocolo del colegio es que nos cuidemos y que cualquier sospecha podría ser preferible no ir, ¿entiendes? Entonces yo hoy día estoy acá. Así que hoy día, por ejemplo, no podría atenderlos si van a hacerme alguna consulta al colegio, pero pueden hacerlo ahora, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo en sí? Ya, voy a cerrar esto y vamos a empezar con la unidad número 4.
Vamos a empezar entonces con una nueva unidad. Porque como se nos va acabando el tiempo, recuerden que voy a ir a la plataforma un cachito. Voy a ir acá. Recuerden que nosotros estamos en este minuto en esta sección ecuación cuadrática, ¿verdad? Ecuación cuadrática. Yo no he cambiado de color todavía porque están ahora en la actividad, pero ya la próxima semana nos vamos a cambiar acá. Unidad número 4, función cuadrática, y de hecho la clase de hoy día va a quedar guardada acá, ¿sí? Voy a entrar aquí, ya tengo preparado todo para empezar a colocarle las cosas, pero desde ahora estamos en la unidad número 4, función cuadrática, ¿ya? Entonces, yo les voy a enseñar cómo trabajar con la función cuadrática. El objetivo va a ser que ustedes conozcan la función cuadrática, conozcan la forma que tiene, conozcan la curva que tiene, conozcan cómo poder identificar algunos parámetros de la curva, como son concavidad, como son vértice, eje de simetría, puntos de contacto que tiene con los ejes coordenados. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver acá en esta unidad. En la prueba, en la PTU, ahí se pregunta harto sobre esto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener varias formas de trabajar, pero antes de todo eso, se supone que ustedes debieron haber conocido la función lineal y la función afín el año anterior, ¿sí? El año que pasó. Y deben haber conocido también lo que era una función. Pero como yo no estoy segura de todo eso, yo voy a empezar hoy día con una guía que le puse guía de repaso, ¿ya? Solo para que ustedes sepan, por ejemplo, porque vamos a empezar con función cuadrática, pero ustedes pueden pensar, ¿pero qué es una función? Primero que nada, ¿sí? Entonces voy a empezar a mostrarles qué es una función y todo lo que tiene que ver con una función, mostrarles cuál es la función lineal y cuál es la función afín que debieron haber visto. Y luego de eso, la próxima guía va a ser empezar netamente con la función cuadrática, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla de la primera guía que tengo preparada y que le puse unidad número 4, guía número 1, pero esta se llama repaso de funciones, ¿sí? Un poco, ver un poco de todo lo que ustedes ya deben conocer un poco del año anterior. Y yo no sé dónde, porque la verdad que el año pasado yo hice algo de esto con el curso, con el primero, pero yo no sé si es que algunos estuvieron en ese curso, ¿sí? En el año pasado. Entonces, vamos a empezar por acá. Y primero vamos a empezar a definir qué es una función, ¿ya? Espero que cualquier cosa me preguntan. Vamos a empezar por este lado. Y si ustedes saben esto y yo les estoy dando lata, entonces me cuentan y avanzamos a lo otro, ¿ya? Aquí quería explicarles primero el concepto de función. Realmente, ¿qué significa una función? ¿Qué es? ¿Cómo se usa en matemáticas? Y aquí lo hice con un ejemplo burdo, un ejemplo que nada que ver con matemáticas, pero que nos sirve. Por ejemplo, cuando uno va a una peluquería, ¿verdad? Va a la peluquería y entra a ella,
sale con otro peinado, con otro aspecto, ¿no es cierto? Entra crespa, sale de pelo liso. O al revés, puede entrar de pelo liso y sale de pelo crespo. O puede entrar con el pelo largo y sale con el pelo corto, pero nunca va a salir de la misma forma que entró, ¿no? Entonces una función es como una peluquería. Es como, no es, no es eso, pero es como eso, ¿sí? En que entra una variable, aquí no es la persona la que entra, sino que una variable que se le llama X o se le llama variable de entrada, ¿sí? Entra la peluquería, que en este caso es la función, toma a esta variable X que entra, le aplica algunas cosas y luego sale convertida en una variable independiente o otra variable llamada Y transformada en otra cosa, ¿sí? Más o menos eso. Entonces, entra variable de entrada, sale como variable de salida, ¿sí? También se le llama aquí preimagen e imagen. Preimagen e imagen la salida. Entonces, siempre va a haber un juego entre dos variables. Siempre van a ser solamente dos variables en juego en todas las funciones que ustedes conozcan de aquí en adelante. Una de entrada, otra de salida. Entonces, supongamos que queremos ver un ejemplo. Supongamos una función que signifique ser el doble de un número. Ser el doble de un número. Entonces, voy a tener una X que va a entrar, la función va a tomar a la X y la va a convertir en el doble del número que entró. Por ejemplo, entra 1 a la función y sale como 2. ¿Por qué? Porque la función le aplicó el doble de ese número. El doble de 1 es 2. Entonces, entra 2 y sale 4. El doble de 2. Es decir, aquí el 2 lo multipliqué por 2. Aquí el 1 lo multipliqué por 2. El 1 lo multipliqué por 2 y me da 2. Lo multipliqué luego por 2 y me da 4. El 3 entró y ahora lo multipliqué por 2 y me dio 6. Porque eso significa hacer el doble, ¿cierto? El 4 entró y lo multipliqué por 2 nuevamente, me dio 8. El 5 entró y lo multipliqué por 2 y me dio 10. Acuérdense que esto es lo mismo que 2 por 1 al revés, ¿cierto? Ya lo he explicado eso, que es la propiedad conmutativa. Entonces, doble de 1, doble de 2, doble de 3, doble de 4, doble de 5. Y así sucesivamente. Entonces ahora, si es un X cualquiera que entra a esta función y le aplica el doble del número, esto lo escribiría así. 2 por X. Este fue el que fue cambiando, ¿no es cierto? Este fue, la verdad que la X fue cambiando en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Fueron cambiando los números y van a seguir cambiando. Entonces, puede ser un X cualquiera que entre, pero lo que le tengo que hacer a ese X es multiplicarlo por 2, porque en todos, aquí lo fui multiplicando por 2, ¿sí? Y lo seguí multiplicando por 2. Entonces, ¿por qué lo multipliqué por 2? Porque la función decía ser el doble de ese número. Entonces, una función es una relación que existe entre dos variables, X e Y, que están conectadas a través de una expresión matemática. Se conectan entre las dos, ¿sí? Y la función se va a denotar por f de x. Entonces, ¿cómo escribo esto de x? Entonces lo escribo de esta manera. Digo lo siguiente.
la función toma la x y en este caso la multiplica por 2. ¿Sí? La función toma la x que entró y la multiplica por 2. Y lo escribo así. Es esta x que entró acá, la función la toma, la función toma esta x y la convierte en un y. La convierte en otra cosa, ¿cierto? Este y va a ser la salida, va a ser lo que le produjo, lo que le hizo la función a esta x que entró. Entonces, en este caso, va a ser 2 por x. ¿Sí? Entonces aquí podemos colocar así. Porque siempre la salida va a ser y. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejemplos. Supongamos ahora otra función. Una función en que tengo una variable x que va a entrar, pero esta función lo que le va a hacer a la x es convertirla en x más 3, ¿sí? Entonces la función de salida aquí va a ser f toma la x y le va a sumar 3. Le va a sumar 3. Y eso va a ser mi salida, ¿sí? Variable de entrada y variable de salida. A esta variable de entrada se le llama variable independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va cambiando, va a depender, va a depender de los números que yo elija para que cambie. Entonces, la función, la variable de aquí se llama variable independiente. En cambio la y se le va a llamar variable independiente. Variable dependiente estoy diciendo. Esta es la independiente y esta es la dependiente. ¿Y por qué es la dependiente? Porque depende del valor que entró, ¿sí? Sí, el valor que entró va a depender de cómo sea ahí. Por ejemplo, supongamos que el valor que entró es 1. Entonces, la función toma el 1 y lo convierte en 3. Toma el 1 y le suma 3. Entonces, la salida va a ser 4. Entró el 1 y salió el 4. El 4 es el i, ¿sí? El 4 que salió es el i. Pero este valor depende del que entró, ¿sí? Porque si este fuera otro, este resultado sería otro. Por eso que esta depende de ese valor, depende del que entró. Supongamos que ahora entra el número 2 a esta función, ¿sí? Ahora se convirtió en 2, la función lo toma el 2 y le suma 3, porque la función se llama un número más 3. Estoy viendo la de aquí, ¿sí? Un número más 3. No estoy viendo esta de aquí por si acaso, estoy viendo la primera. Entonces, la función tomó al 2 y le sumó 3. Y me dio 5. Entonces, este 5 me salió porque entró al 2, ¿sí? Pero si hubiese sido otro número, sale otro número. Por eso que esto de aquí va a depender del que entró, ¿sí? Ahora podría entrar el 0 también. Entra el 0 y le suma 3 y el valor de salida sería 3. También podría entrar un número negativo. Podría ser que entra menos 1 a la función. Entonces, a este valor menos 1 le sumo 3 y me quedaría convertido en 2. ¿Sí?
Entonces, ¿de qué se trata esto? De una relación que hay entre dos variables, una de entrada y otra de salida. La variable de entrada se llama variable independiente y la variable de salida se llama variable dependiente. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? A ver. Si no vemos otro ejemplo. Les pregunto si es que esto hasta aquí me entienden. Sí, profe. Sí. Gracias, Martín, por contestar. La verdad que yo también necesito como una retroalimentación, porque si no, no sé para dónde voy. Ya necesito que me digan si es que vamos bien o no. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que había puesto acá. Entonces, vamos a ver ahora la función, esta que dejé aquí marcada. Un número multiplicado por 2 y sumado 5. Entonces, voy a colocar así. Y la función también puede llamarse g, ¿sí? No necesariamente va a ser siempre f. Y esta dice que toma la x, la función esta se llama g, toma la x, dice, la función un número multiplicado por 2 y sumado 5. Entonces, tomo cualquier número que entra y le sumo 5. ¿Sí? Por ejemplo, dice, porque dice, toma un número y, a ver, me devuelvo para allá. Dice, un número multiplicado por 2 y sumado 5. Entonces, supongamos que yo aquí hago entrar al 1, a la función. Dice que lo multiplica por 2, al 1, toma el 1, lo multiplica por 2, aquí está mi 1, ¿cierto? El que entró. Entró allá, lo multiplica por 2 y le suma 5. Entonces eso me va a dar 2 por 1, 2, más 5, 7. Por lo tanto, el 1 que entró salió convertido en 7. Luego, toma el número 2, supongamos, lo multiplica por 2, toma el 2, lo multiplica por 2 y le suma 5. Entonces eso va a quedar 2 por 2, 4, 4 más 5, 9. Entonces el 2 que entró salió convertido en 9, ¿sí? Entró el 2 y salió como 9. Entró el 3, supongamos, lo multiplico por 2, el 3 lo multiplico por 2 y le sumo 5. Eso dice que le hace la función. 2 por 3 son 6, más 5 son 11. Entonces entró como 3 y salió como 11, ¿sí? Es una cosa así. Aquí tengo mi función. Entró el número 3 y salió como número 11. Al aplicarle lo que la función estaba haciendo, ¿sí? Entonces, si entrara un x cualquiera a esta función, o sea, cualquier número, ¿qué es lo que tiene que hacerle a este x que va a entrar aquí? Tomarlo, multiplicarlo por 2 y sumarle 5, ¿sí? Entonces, este número que después de multiplicarlo por 2 y sumarle 5 va a convertirse en un i cualquiera, ¿sí? En otro valor distinto que se llama i. Entonces es como
entra X y sale como Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo anoto esta función? Digo, G, la función G, toma la X, la multiplica por 2 a la X y le suma 5 y eso me va a dar Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, Agustín, muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos qué es lo que significa hacer una función y cómo se trabaja entre dos variables. Entonces, una función es una relación entre dos variables, una variable X y una variable Y. Recuerden que esto también puede cambiar de nombre. La X y la Y no tiene por qué ser siempre la misma. Entonces, podría ser que mi función fuera que tuviera, por ejemplo, tiempo y usara una T. Y esta función está basada en el tiempo, un tiempo que entra, ¿sí? Un tiempo que ocupo para, por ejemplo, construir un mueble. Entonces, tomo el tiempo, por ejemplo, supongamos que me demoro 1 hora en construir un mueble. ¿Y cuántos muebles voy a hacer en 1 hora? Va a ser la salida. Entonces, la salida sería, voy a colocar otra letra, voy a colocar aquí otra letra de salida, sería número de muebles, cantidad de muebles. Entonces, coloco cantidad de muebles, ¿sí? Una M que representa eso. Entonces, T es tiempo y M es número de muebles, ¿cierto? Entonces, cierta cantidad de tiempo, 1 hora, supongamos, me demoro en construir 2 muebles, supongamos. En 1 hora hago 2 muebles. Supongamos que eso sería la relación que voy a tener, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, puede esto cambiar de nombre y no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, f, la función va a tomar al tiempo, la variable tiempo, y va a ser transformada en una cantidad de números de muebles según el tiempo que yo empleé. Entonces, dijimos que esta era la variable independiente y esta la dependiente. Entonces, el número de muebles va a depender del tiempo que yo empleé en fabricarlo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy todo el día y ocupo 8 horas del día, voy a tener más muebles construidos, ¿cierto? Pero si yo ocupo 1 hora del día, obviamente que voy a tener menos muebles. Entonces, mientras más horas ocupo, más muebles hago, ¿sí? Por eso siempre esta variable depende de lo que haga con la entrada, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el razonamiento? Entonces, siempre puede cambiar de nombre, no tiene por qué ser lo mismo. De hecho, ustedes acá en física usan muchas variables que están relacionadas entre tiempo y distancia, por ejemplo. Tanto tiempo voy a recorrer tanta distancia, ¿cierto? O tiempo, o distancia y velocidad, por ejemplo, ¿sí? Si, si voy a ir de aquí, supongamos que voy a ir a cierta cantidad de velocidad,
me voy a demorar quizás más tiempo en llegar a un lugar que si voy a una velocidad más lenta, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos también otra relación, velocidad, eh, velocidad y distancia, o velocidad y tiempo. Y podemos ir jugando con estas dos variables que están en juego, ¿sí? Pero siempre va a haber una que va a ser independiente y otra que va a depender de lo que yo le haga a esta variable de acá, ¿sí? Entonces, dijimos entonces que las variables depende una de la otra, ¿verdad? Y están relacionadas entre sí. Entonces aquí puse un ejemplo de la vida cotidiana, por ejemplo, la relación que existe entre los minutos que hablamos y lo que tenemos que pagar en una llamada desde un celular de prepago, ¿sí? No sé si esto todavía se usa porque yo no uso este del prepago, pero parece que todavía se usa. Por ejemplo, aquí, si en una compañía una persona habla un minuto, debe pagar 180 pesos. Esto es un ejemplo, yo no sé cuánto están cobrando. Entonces, tengo la función y tengo una entrada y una salida. Entonces, si la persona habla un minuto, le van a cobrar 180 pesos por ese minuto que habló, ¿no es cierto? Si habla 2 minutos, le van a cobrar 360. Y si habla 3, van a ser 180 por 3, ¿no es cierto? Porque cobran un minuto cobran 180 por cada minuto. Entonces, ¿cuánto le cobrarían? 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, 3 por 1, 3, 4, 5, 540 pesos. Si habla 4 minutos, va a ser los 180 por 4. ¿Sí? 8 por 4, 32. 4 por 1, 4, 5, 6, 7. 720 pesos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que voy a pagar va a depender de los minutos que hablo, ¿sí? Hablo tanto, pago tanto. Entonces, por eso esta siempre depende de lo que haga o del valor que entre a esta función, ¿sí? Entonces, si este fuera un X cualquiera, minutos cualquiera, entonces mi función sería la siguiente. La función toma a los minutos, los multiplica por 180, en este caso, ¿cierto? Los multiplica por 180. Y eso me va a dar la salida, que en este caso va a ser I. Voy a anotarlo acá mejor. Entonces me quedo así. Entonces, la función en este caso tomó a la X y sale convertida en un I, ¿no es cierto? Entonces tomó a la X y en ese proceso que le hizo, la multiplicó por 180 minutos a cada uno de esos minutos que entró, y el I sería el precio que yo voy a pagar por eso, la cantidad, aquí sería la cantidad que voy a pagar, cantidad de dinero que voy a pagar, que pagaré por los minutos que hablo, ¿sí? Y X sería cantidad de minutos.
cantidad de minutos hablados. Entonces, todas las empresas de producción y en ingeniería o en medicina, todos crean modelos matemáticos para poder llevar a cabo sus cobros o lo que necesiten hacer, ¿sí? En este caso, la compañía de teléfonos necesita crear un modelo para poder después ingresar un dato y que salga otro rápidamente, ¿no? Porque no va a estar calculando a cada persona uno por uno cuánto me dio, cuánto tiene que pagar, por ejemplo, por lo que está comprando. ¿Sí? Esto también se usa, por ejemplo, en el pago de la luz. Hay un modelo que tienen ya fijo ellos, entonces yo, por ejemplo, gasto tanto en agua al mes y ellos solamente meten el dato a una función que tienen preparada y me sale la cantidad que debo pagar por esa agua que consumo. ¿Sí? También las empresas eléctricas, en medicina también, por ejemplo, cuando quieren ver cómo se comporta un virus, ¿sí? Forman un modelo matemático y ven si ahora tengo, por ejemplo, tantas personas contagiadas, cuántas voy a tener en cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, puedo crear modelos como para ir anticipándome a las medidas que tengo que ir tomando respecto de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definiría formalmente una función? Aquí lo vamos a colocar. Entonces, la definición sería formalmente una función es una relación, como dije delante, es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor a la segunda. ¿Sí? Entonces se le denomina variable independiente a la primera que entra y dependiente a la que sale, y depende de cómo funciona la que entra. ¿Sí? Entonces, el primer concepto importante aquí se llama evaluación de funciones, y esto lo vamos a usar tanto aquí como en todas las funciones que veamos y en todo lo que viene después. Ahora, en la función que ustedes vieron el año pasado y en las que vamos a ver, todas necesitan una evaluación. ¿Qué significa evaluar? Y esto lo preguntan harto en la prueba, en la PST, no sé cómo se llama ahora. Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente, ¿sí? Solamente eso. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la función acá, y en esta que expliqué aquí, yo quiero evaluar el número 1 en la función, yo lo único que tengo que hacer aquí es tomar mi función. ¿Cuál era mi función? G de x igual 2x más 5, y yo quiero evaluar el número 1. Eso significa evaluar. Significa cuál es el valor de salida del 1. Eso significa, en otras palabras simples. Entonces lo que yo hago es cambiar el valor en mi función que me están dando. ¿Sí? Me están dando esta función. Entonces yo voy a borrar aquí. Entonces lo que yo hago es tomar mi valor que me están dando y lo cambio por 1. Aquí. Sí. Voy a evaluar mi función en 1. ¿Sí? Entonces, en vez de x, aquí coloco un 1. Lo único que hice fue
cambiar el valor de X por 1 para ver cuál sería su valor de salida, ¿sí? Lo cambio acá mismo. Lo estoy haciendo así porque así lo piden después en la prueba, ¿ya? Entonces G de 1 va a ser 2 por 1, 2, más 5, 7. Entonces, mi función, la función G de X igual 2X más 5, evaluada o valorizada, también se le llama evaluada en 1, es 7. ¿Sí? A veces se coloca aquí, en vez de en 1 solamente se coloca así, en X igual 1, en X igual 1 es 7, o es Y igual 7. ¿Sí? Eso significa evaluar la función. Conocer el valor de salida. Buscar el valor de salida de alguna cantidad. Entonces, veamos aquí un ejemplo. A ver, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Fernanda. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Dice, el dueño de una mueblería paga a sus trabajadores carpinteros un sueldo base de 250.000 pesos, más 5.000 por cada mueble que termine. Eso le paga al mes el dueño de la mueblería. Entonces, considere las variables sueldo de un trabajador y cantidad de muebles terminados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sueldo recibirá un trabajador que hace 5 muebles en el mes? Entonces, lo primero que buscamos es cuál es mi variable independiente. Aquí sería la variable independiente X es la cantidad de muebles terminados, ¿sí? Y la dependiente sería el sueldo que va a ganar por la cantidad que hizo. Entonces, si yo hiciera un grafiquito aquí, pondría lo siguiente. Pongo mi función aquí, sería la entrada y la salida, que siempre va a ser lo mismo. La entrada va a ser cantidad de muebles hechos, ¿cierto? Al mes. Cantidad de muebles hechos al mes. Y la salida va a ser sueldo que gana el trabajador. Sueldo de un trabajador. Sueldo del trabajador. Entonces dice el ejercicio que paga a los trabajadores un sueldo base más 5.000 por cada mueble terminado. Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos que una persona hace un mueble al mes, ¿sí? Hace un mueble, pero va a recibir un sueldo base de 250.000 más esos 5.000 que hizo. Entonces, tomo al 1, la función toma a un mueble, ¿no es cierto? Y acá tendría que tener la I, que significa el sueldo. ¿Cuánto va a ganar el trabajador? Va a ganar los 250.000 pesos de base, más, ¿no es cierto? 5.000 pesos porque hizo solamente un mueble, más 5.000 pesos. Entonces, ¿cuánto ganaría finalmente? Ganaría 255.000 pesos. Este sería el valor I. El valor I sería 250.000 porque hizo un mueble, ¿sí? Entonces, este precio depende de cuántos muebles hizo. Como hizo uno, va a ganar 250.000.
Y supongamos que ahora hace 3 muebles, entonces nuevamente va a ganar los 250.000 porque son base, más va a ganar 5.000 pesos por cada mueble, ¿cierto? 5.000 por 3. 5.000 por 3. Porque van a ser 5.000 más 5.000 más 5.000 3 veces, ¿cierto? Entonces me va a dar 15.000, esto me da 15.000, y más los 25.000 me darían 15, serían 265.000. Entonces aquí, por 3 muebles, va a ganar un sueldo de 265.000 pesos. Entonces este fue mayor el sueldo de este porque hizo más muebles, ¿entienden? Siempre este depende de la cantidad que yo ingrese acá. Dependiendo de esto, va a ser esto. Por eso aquí tenemos siempre una variable que depende de la otra. Esta siempre depende de la entrada, ¿no? La I siempre va a ser la dependiente. Ahora entonces, si entrara un cualquiera, entrara, supongamos aquí, para cualquier cantidad que yo quiera, supongamos cualquier número que yo quiera ingresar aquí y quiero formar un modelo con esto. Entonces, ¿cuál sería mi modelo? Bueno, los 250.000, que ya son base, y más 5.000 multiplicado por X. ¿Sí? 5.000 multiplicado por X, porque va a depender, se fijan que aquí multipliqué por 3, aquí multipliqué por 3, porque tenía 3 muebles que entraron. Aquí en definitiva multipliqué por 1 porque me quedó 5.000, porque tenía 1. Aquí multiplico por X porque tengo X muebles. Y este me va a dar el valor de salida que va a ser Y. ¿Sí? Entonces aquí ya formé un modelo con lo que me estaban proponiendo en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahora con este modelo yo puedo sacar el sueldo de cualquier trabajador que quiera. ¿Sí? Y supongamos cualquier trabajador y cualquier cantidad de muebles que ellos puedan hacer, yo ya puedo calcularlo rápidamente, porque tengo un modelo hecho para poder calcular eso. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? A ver, quiero ver acá. No sé si se entiende lo que le he explicado, o si hay algo... Profesora, Dígame. yo tengo una duda. ¿El número por el que lo multiplica va a ser el sueldo que va a recibir la persona, no? No, el número, el sueldo que va a recibir va a ser la I, ¿sí? El valor de salida va a ser I, Ah, la I es el valor como final. el valor final, exactamente. Es el valor Ah, ya. final. Este va a ser el valor de los 250.000 de base, más la cantidad que él hizo por 5.000, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, él hace 10 muebles por 5.000, me darían 50.000, y eso sumado a los 250 que son base. O sea, ganaría en total 300.000 pesos esta persona que hizo 10 muebles. Súper poco igual. ¿Sí? Pero más o menos el ejemplo es para que ustedes lo puedan entender. Igual este sueldo base está muy, muy bajo. ¿Pero se entiende? Ya, vamos a ver otros ejemplos. Sí, sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, lo importante aquí es ver que va a existir siempre una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. La dependiente depende de lo que yo le haga a la X, ¿sí? Y siempre se denota por X e Y.
Acuérdense que les dije que también podía cambiar de nombre respecto de lo que uno estudia, entonces podíamos colocarle cualquier nombre en realidad. Acá había hecho, está el mismo ejemplo, pero va a estar en su guía, va a estar ahí anotado por si acaso, ¿ya? Ahora, las funciones se pueden representar de distintas maneras. De hecho, esto es lo que se ocupa como siempre en cualquier área, en medicina o en producción, siempre se ocupan maneras de representar las funciones. Entonces, yo coloqué aquí cuatro expresiones que puedo tener. Una forma de representarlo es verbalmente. Por ejemplo, puedo decir, refiriéndome al primer ejemplo que vimos, ser el doble de un número. Puedo escribir, a cada número se le asigna su doble, y ahí estoy representando una función verbalmente, ¿sí? O puedo expresarlo a través de una expresión algebraica como lo hice acá. F de X aquí igual 2 por X igual Y, ¿sí? Ahí estoy expresando algebraicamente la función ser el doble de un número, ¿sí? Y también existen dos formas más que se llama tabla de valores. ¿Sí? Delante dije valorizar o evaluar una función. Esto es lo mismo, tabla de valores o tabla de evaluación, ¿sí? Es hacer una tabla con todos los elementos de entrada y los posibles, o sea, y los elementos de salida, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo a través de una tabla y también puedo hacerlo a través de un gráfico. Entonces vamos a ver cómo quedaría como una tabla. Lo voy a hacer yo a mano porque va a estar en su guía, pero quiero que me vayan, porque cuando voy rayando yo creo que lo entienden mucho mejor. Entonces, ¿cómo hago una tabla? Vamos a representar una función, ¿sí? Entonces aquí arriba coloco la función que voy a estudiar. Voy a estudiar ser el doble de un número, ¿sí? Y aquí voy a colocar mi variable de entrada y acá la última va a ser mi variable de salida, ¿sí? Es lo mismo que hice con el dibujo. Aquí tengo la función, entra X y la función la toma y sale convertido en Y, ¿sí? Lo mismo que hice. Lo mismo que hice con la función, pero aquí está escrito así. Esta es la entrada, le aplico la función y sale como Y, ¿sí? Entonces aquí voy colocando los valores de entrada, por ejemplo 1, y lo voy tomando al 1 y le voy aplicando la función. Aquí dice que lo tengo que multiplicar por 1, ¿sí? Porque esta función se llama ser el doble de un número. Entonces 2 por 1 me da 2, y por lo tanto la salida aquí sería 2. Luego coloco otro, el 3. Aquí, acuérdense que aquí yo elijo los números, ¿sí? Porque aquí yo estoy, por eso se llama independiente, yo estoy viendo qué valores voy a entrar a la función, pero acá este va a depender del que entré, ¿sí? Entonces aquí tengo que hacerle un cálculo. F de 3 aquí sería el doble de 3, me da 6. Entonces la salida aquí sería 6. Entonces, cuando ustedes ven una tabla por ahí en los diarios, fíjense que siempre van a tener dos variables, ¿sí? Una de entrada y una de salida. Entonces, para que cuando ahora vean una tabla en algún diario, ustedes sepan interpretar lo que se está tratando de mostrar en la tabla, ¿sí? Siempre va a haber una entrada y una salida. Siempre van a haber dos variables que se están relacionando.
Siempre serán 2, no 3, ni 4, ni ninguna otra. Entonces, tenemos una entrada y una salida, y yo puedo seguir buscando los números que quiera para acá. Ya. Ahora, aquí yo puedo colocar también un par ordenado que se llama par ordenado X, Y. Y esto representa la entrada y la salida. Aquí la entrada es 1 y la salida es 2. La entrada es 3 y la salida es 6. ¿Por qué se hace esto? Porque la tercera manera de representar una función es a través de un gráfico. Un gráfico que también va a tener una entrada y una salida, ¿sí? Entonces, eso se los quiero mostrar a través de una figura. A ver, no quiero. Aquí. Entonces, tenemos 4 maneras, ¿no es cierto? Verbalmente, a través de una fórmula matemática o expresión matemática, a través de una tabla o a través de un gráfico. ¿Sí? De 4 maneras distintas podemos representar una misma función. Entonces aquí les mostré, por ejemplo, de forma horizontal, de forma vertical, y también una tabla se puede mostrar de forma horizontal acá. ¿Sí? Aquí coloqué los datos de entrada, ¿sí? Y acá abajo los de salida. También puedo hacerlo así, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de esta forma, o sea, vertical o horizontalmente. Ahora, para ver cómo representamos una función en un gráfico, vamos a ir a un gráfico, ¿sí? Entonces, y ahí en el gráfico se los voy a explicar mejor. Entonces voy a ir acá a ver. Y les voy a compartir un gráfico que tengo. No sé si pueden ver la pantalla, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla o no? Sí se ve, profe. Ya. Entonces aquí tenemos. Como que tiene muy... Esperen un poquitito que va para acá. Esperen un poco que voy a ver dónde... Ya. Entonces aquí, no sé si pueden ver este gráfico. Tenemos un eje Y, se le llama este. Aquí lo tengo como rayar. Pero aquí tenemos el eje Y. ¿Sí? ¿Cuál es el eje Y? Esta línea que está acá. Esta línea vertical. Y el eje X es la horizontal. Este es el eje Y. ¿Sí? Eje X se le llama eje de las abscisas, también se nombra, y el eje Y ordenadas. Bueno, eje X tiene que ver con la entrada, ¿sí? Es lo mismo, pero ahora va escrito acá. Aquí van escritos los números que voy a entrar, y acá van escritos los números que van a salir, ¿sí? Entran y salen. Entonces a este se le llama preimagen también, esa es otra manera de nombrarlo, y a este se le llama imagen. A la entrada se le llama preimagen, a la salida imagen. ¿Ya? Entonces se divide en 4 cuadrantes aquí, porque aquí van escritos los números, aquí va el 0, ¿sí? Y hacia la derecha los números positivos,
hacia la izquierda los negativos, tal como lo habíamos visto antes, ¿sí? Pero se le agrega este eje vertical ahora, que tiene los números positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Entonces, se mencionan así. Este de aquí sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Van como de derecha a izquierda mencionados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando yo quería el doble de un número, ¿sí? Tenía el número 1 que era de entrada y salía convertido en su doble. Entonces iba a tener el número, voy a escribirlo acá, el par 1,2, ¿sí? 1,2. Aquí lo coloqué. Lo voy a agrandar. Oh, espera un poquitito. Lo puse aquí. Ahí lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, ¿sí? Vamos a colocarlo con rojo. ¿Se fijan que puse el 1,2? Y lo vamos a agrandar para que ustedes lo vean. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? El par 1,2 era, entraba el 1, siempre la entrada acá en el horizontal, en el eje X, entra el 1 y sale el 2. Entra el 1 y sale el 2, y este par se llama 1,2. ¿Sí? Ahí aprieto la manito y aparece 1,2, que fue cuando les mostré en la tabla el punto 1,2. ¿Sí? X, entrada y salida. Entonces ahora voy a colocar otro punto de entrada y salida del ser el doble de un número. Entonces supongamos que ahora coloco el punto 4,8. ¿Sí? 4,8. 4,8 debería estar por acá arriba, porque aquí tengo el 4 y debo buscar el 8. ¿Sí? Entonces me voy a correr para allá para ver si aquí, ahí apareció el 4,8. ¿Lo ven? Lo vamos a poner más grande. Y un color más. Ahí. 4,8 estaría ahí, ¿cierto? Porque entró el 4 y salió el doble de 4, que es 8. ¿Sí? Entonces puedo ir buscando distintos números, y la verdad que muchísimos números. Voy a correr esto para que se pueda ver mejor ahí. Entonces lo que hago es buscar todos los posibles números, pero si ustedes pueden ver, ya esto es infinito, ¿no? Porque podría buscar el doble de cualquier cosa, ¿no es cierto? Supongamos que ahora busco el otro número, supongamos, ahora un negativo. El doble de menos 1. ¿Sí? El doble de menos 1 sería 2 por menos 1, me daría menos 2, ¿no es cierto? Y aquí lo tendría. Se fue para acá porque yo puse un número negativo. Entonces lo voy a poner en rojo y lo voy a subir. Ahí lo puse, no lo puse en rojo, ya, pero aquí. Listo, ahí puse el menos 1,2. Nuevamente, entrada menos 1 y salida menos 2. ¿Sí? Entrada menos 1 y sale como menos 2. Igual podría elegir una fracción. Por ejemplo, que entre un medio y el doble de un medio sería, el doble de un medio sería 1, ¿no es cierto? Entonces podría elegir lo siguiente.
un medio, coma 1. ¿Sí? Un medio, coma 1. Aquí me lo puso como 0,5. Recuerden que eso no importa mucho. Mira, aquí a la izquierda pueden ver todos los puntos que fui graficando. Se ven como chicos, ¿no? ¿Se alcanzan a ver o no? A ver si es que puedo agrandar esto. ¿Recuerdo cómo era? Voy a tratar de agrandarlo un poquito para que lo vean, pero no sé si lo alcanzan a ver. Aquí, voy a agrandarlo. Ahí. No sé si lo ven ahí. Entonces aquí coloqué otro punto. Lo vamos a poner de color rojo, un poquito más grande. Y de color rojo. Ya, ahí tendría el otro punto. ¿Sí? Y podría seguir buscando más. Y una vez que yo tengo todos esos posibles puntitos, trazo una línea por ahí. Yo creo que ustedes esto lo hicieron el año pasado, pero no. Voy a trazar una línea desde aquí a acá. Y todas las entradas que tenga, sí, van a estar dentro de esa línea. No sé si pueden ver aquí. Aquí tengo esa línea que confeccioné, la voy a agrandar un poco. Vamos a poner un color azul. Y lo vamos a agrandar. Para que lo vean. Ahí. ¿Sí? Entonces, todos los posibles valores que yo ponga acá van a ir calzando y van a quedar justo dentro de esa línea. No sé, por ejemplo, el doble de 3 me da 6, ¿no? Y va a calzar justo aquí, justo ahí. Entonces, 3,6, miren, lo voy a colocar aquí. 3,6, ¿sí? Y me dio este puntito E. Lo vamos a agrandar de nuevo. Ahí. Y cualquier otro que yo quiera buscar, el 2,4, estaría ahí. ¿Sí? Y todos estos que están en el medio también. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan que partimos como una función y les expliqué lo que significa función? Bueno, ahora, según la gráfica que me resulte o según el dibujo que me resulte al unir todos los puntos de una función, ¿sí? Como en este caso yo los uní y me resultó una línea recta, van a tener los distintos nombres que existen de funciones. Nosotros tenemos que ver la función cuadrática. Ahora en la guía que viene vamos a estudiar la función cuadrática. Pero aquí lo que yo dibujé fue una función, esta se llama función lineal, ¿sí? Se llama función lineal porque obviamente todos los puntos están en una línea y porque además pasan por el punto 0,0, ¿sí? Miren, voy a colocar el 0,0. ¿Por qué el 0,0 va adentro? Porque el doble de 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, el 0,0 también es parte de esta función. Voy a agrandarlo. Y ahí apareció el 0,0. Está dentro de la función. Por eso se llama función lineal. Entonces tenemos, esta es una función que ustedes estudiaron el año pasado, supuestamente. Voy a devolverme para allá
a mostrarles la función lineal, ¿ya? Entonces, ya vimos cómo se trabaja en el plano cartesiano, ¿cierto? Vimos que tenemos una entrada y una salida, el eje X es la entrada, el eje Y es la salida, está todo explicado aquí, eso lo mostré con el monito, y vimos cómo teníamos estas 4 maneras de representar la misma función, que era a través de una expresión verbal, a través de una expresión matemática, a través de una tabla o a través de un gráfico, ¿sí? Aquí les puse los dibujos de ser el doble de algún número. Bueno, aquí vienen unas actividades, pero yo quería mostrarles al tiro acá. Aquí yo les hice graficar una función. Miren, aquí tenemos otro tipo de función. Dijimos primero, la primera que vimos, esa graficada ya, fue la función el doble de un número, ¿no es cierto? Y dijimos que esta se llama función lineal. Es una función lineal por el dibujo que salió y porque la línea que salió pasa por el 0,0. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso de lo que era la función lineal. Ahora, la otra función que ustedes vieron el año pasado se llama función afín. Función afín. Estas fueron las dos que ustedes vieron el año pasado, que yo se las estoy haciendo recordar más que nada. Y esta era de esta forma. Es una función así. ¿Sí? Como parecida a esta, pero que le agregamos un número acá. Y vamos a graficarla para ver cómo es, ¿sí? Cómo es con respecto a la otra. La voy a graficar en el mismo gráfico que vimos recién. Y estas son las dos que ustedes deberían conocer. Pero, ya, estamos en la hora. Y pasé la lista, Anaís. ¿O no? ¿La pasé o no? No, ya. Voy a pasar la lista y la próxima clase vamos a mostrar las dos funciones y con eso vamos a terminar el repaso, ¿ya? Ya. Voy a pasar la lista rápidamente. Se ve acá la lista. Ya. Acá estamos en 26. Primera hora. Yanis Campos. Vicente Celis. ¿Estoy pasando la lista correcta o no? Javiera Díaz. Emilio Díaz. Catalina Espinosa. Ya, gracias Martín. Juan Camilo. Martín León. Matías Liempi. Constanza Martínez. Parece que sería Presente, profe. la lista, porque hay varios vacíos. Me parece que no se la habían pasado varios días. Vanessa Martínez, Ana María Montaño, Martín Horacio, sé que está presente. Presente, profe. Gracias, Martín. Fernanda Poblete, Presente. Bárbara Rojas, Cristóbal, Daniel Ruiz, Denise Salgado,
Nicolás Venegas. Catalina Carreño. Eric Morris. Presente. Alfredo González. Agustín Acevedo. Presente, profe. Richard Galleguillos. María Presente. Fernanda, Richard, ya. María Fernanda Peña. Presente. Felipe Maragaño. Valentina Osorio. Brian Díaz. Néstor Arias. Anaís Altamirano. Y ahí estaríamos. Presente. Anaís, Sí, profe, acá estoy. ya, qué bueno. Listo. Entonces ahí la pasé, chiquillos. Vean, porque hay como 2 días que no les pasaron la lista, ¿ya? Entonces, no sé por qué habrá sido. Catalina Carreño me dice que no sé dónde estás. Te había dejado ausente, pero no me dijiste antes. Ya. ¿Alguien más? Ya. Entonces terminamos por hoy. Recuerden que la fecha de entrega del trabajo es mañana. Y la próxima clase vamos a terminar de ver la función afín y la función lineal, y con eso terminamos el repaso de funciones y partimos con función cuadrática, ¿ya? Nos vemos entonces el día martes, ¿cierto? Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Gracias, Martín, por tu ayuda. Nos vemos.